Isabela, ¿quieres que la familia entera caiga en la ruina? La voz de Lady Marwood atravesó la mañana como un trueno, aun cuando el sol apenas despuntaba entre los manzanos en flor. Isabela Marwood apretó los dedos sobre el delicado abanico de encaje, sintiendo el temblor de su propia inseguridad. El salón estaba sumido en el bullicio de los preparativos, risas, órdenes cruzadas, el aroma a flores recién cortadas y cera pulida. El baile de primavera en la mansión Ashcombe era el único evento que aún les concedía cierta relevancia entre la nobleza local, aunque sus cortinas raídas y su vajilla remendada lo desmintieran. «Madre, no es tan sencillo», murmuró Isabela, casi ahogada por el corsé y la presión de las expectativas. Lady Marwood se acercó, alisándole el cabello con manos expertas, aunque inquietas. «Esta noche, hija, debes conquistar a un caballero digno. El vizconde de Harrington ha mostrado interés y no es momento de desaires», susurró, sus palabras pesadas como piedras. Isabela deseó tener el aplomo de su hermana mayor, o al menos el coraje de marcharse sin mirar atrás. Pero el deber la retenía. Miró por la ventana, donde su hermano menor corría descalzo entre gallinas y su padre, distraído, discutía con el jardinero sobre la poda de los rosales. El caos familiar era cálido, imperfecto y, aún así, lo único que le pertenecía de verdad. Mientras tanto, a millas de distancia, la mansión Blackwood era un mundo opuesto. Las paredes de piedra gris parecían contener el frío de generaciones. Alexander Blackwood, duque de Ravenshire, descendió la escalera con la compostura de quien ha aprendido a no mostrar grietas. Viudo desde hacía 5 años, la sociedad susurraba sobre su severidad y su soledad. Él, ajeno a esos rumores, solo pensaba en el pequeño Edmond, su sobrino y heredero, cuya vida inocente dependía de su rigor. El mayordomo, rígido como una estatua, se inclinó. «Su excelencia, el carruaje está listo». «No demoraré», respondió Alexander, permitiéndose un breve suspiro. La invitación al baile era una carga, no un placer. Pero la reputación de su familia y la seguridad de Edmund exigían su presencia. Al llegar la tarde, la mansión Ashcombe resplandecía bajo guirnaldas de flores silvestres. Los criados corrían, las damas se arremolinaban en la escalera. Isabela, vestida con un sencillo muselina azul, la mejor que su familia podía permitirse, aguardaba en el vestíbulo, rodeada por los comentarios de sus hermanas sobre potenciales pretendientes y la última moda en Londres. «Recuerda», Isa le susurró Charlotte, la más bromista, «solo debes sonreír y no hablar de libros. Los caballeros se asustan con las mujeres que piensan». Isabela forzó una sonrisa. «Intentaré parecer tonta, entonces». La puerta se abrió, y como un presagio, un viento frío recorrió la estancia. El cochero anunció con solemnidad: «Su gracia, el duque de Ravenshire». Todos callaron. Alexander Blackwood entró, impecable en su levita negra, la mirada dura como el acero. Los invitados se apartaron, reverentes y a la vez temerosos. Él saludó con un movimiento breve, buscando con los ojos al pequeño Edmund, que se aferraba a la mano de su institutriz. Lady Marwood se acercó, arrastrando a Isabela consigo. «Su excelencia, permítame presentarle a mi hija menor». Isabela sintió que el corazón le martilleaba en la garganta. Hizo una reverencia tan torpe que estuvo a punto de tropezar con el dobladillo de su vestido. El duque inclinó apenas la cabeza, observándola con una mezcla de curiosidad y desdén. «Un placer, señorita Marwood», dijo, su voz grave, casi distante. Isabela solo logró balbucear un saludo antes de que su madre la apartara hacia el siguiente grupo de invitados. Mientras se alejaba, sintió la mirada del duque clavada en su espalda, fría y escrutadora. La velada avanzó entre valses, murmullos y promesas apenas sugeridas. Isabela, obligada a conversar con pretendientes que solo veían su dote, o la falta de ella, se sentía cada vez más fuera de lugar. Desde el otro extremo del salón,
Alexander observaba a todos con el desapego de quien no espera encontrar nada de valor. Pero, por un instante, sus miradas volvieron a cruzarse. Y en ese breve destello, Isabela sintió que la noche apenas comenzaba y que bajo la superficie helada del duque podía esconderse algo más que severidad, un secreto, quizá, o una herida. Y mientras la música subía de tono, la incertidumbre tejía entre ambos un hilo invisible que nadie más parecía notar. El bullicio del salón era ensordecedor. Luces de candelabros y reflejos de cristales danzaban en las paredes, mientras los músicos afinaban un vals que nadie escuchaba de verdad. Isabela sentía el corazón como un tambor desafinado. El corsé le apretaba, el aire le faltaba, y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con las risas agudas de sus hermanas. «Debes hablar con Lord Ashbury», apremió su madre, apretando su brazo con más fuerza de la necesaria. «O con el hijo del coronel. No pierdas tiempo, Isabela, y aléjate del ponche, ¿me oyes?». Pero Isabela ya tenía en la mano un vaso, el tercero desde que comenzó la noche. El ponche, dulce y traicionero, le daba una falsa valentía que no encontraba en sí misma. Se lo llevó a los labios, disimulando el temblor de sus dedos. Sabía que sus mejillas estaban demasiado encendidas y que la mirada de Lady Marwood la seguía como la sombra de un halcón. Charlotte y Marianne, sus hermanas, flotaban entre los caballeros como mariposas, seguras, coquetas, con comentarios ingeniosos y risas fáciles. Isabela, en cambio, solo conseguía tropezar con los bordes de los tapices y enredarse en conversaciones que nunca iban a ninguna parte. «¿No bailas, Isabela?», preguntó Marianne con una sonrisa afilada. «El capitán Evans no deja de mirarte». «Quizá observa cómo me escondo detrás de esta columna», respondió Isabela, medio en broma, medio en serio. «No seas tonta. Esta noche es importante», insistió Charlotte, alisando su falda de seda con aire de reina. «Si no haces un esfuerzo, madre va a... Bueno, ya sabes cómo se pondrá». Isabela asintió, tragándose la amargura. Miró a su alrededor buscando un respiro. Entre el ir y venir de los criados y el iridiscente mar de vestidos, divisó al duque de Ravenshire, recostado contra una columna de mármol, su expresión cerrada, los ojos oscuros como el invierno. Nadie se atrevía a acercarse a él. Era como una isla, apartada y silenciosa, observando a todos con un desapego glacial. Isabela sintió una punzada de curiosidad. ¿Qué pensaría él de aquel circo de apariencias y sonrisas falsas? ¿Sería posible que debajo de esa fachada impenetrable hubiera alguien tan incómodo como ella? Un nuevo sorbo de ponche, y el mundo pareció perder aristas. Los sonidos se atenuaron, las luces se tornaron más cálidas. Isabela se armó de valor y cruzó el salón, intentando llegar hasta la mesa de los postres, pero un grupo de caballeros la interceptó. «Señorita Marwood, ¿me concedería este baile?», preguntó el joven Harrington, con una reverencia exagerada. «Oh, temo que...». Isabela titubeó, sintiendo que el ponche le subía a la cabeza. «Que acabo de recordar que... mi madre me necesita». El joven Harrington frunció el ceño, pero se apartó. Isabela avanzó torpemente, esquivando a una pareja que giraba demasiado rápido. Otro sorbo. El dulzor del licor le daba ánimos, pero también le hacía perder el equilibrio. De pronto, sintió que alguien la empujaba por detrás, sin querer. Tropezó, y el vaso de ponche se volcó sobre la parte delantera de su vestido, tiñendo la tela azul de un rojo vergonzoso. Un murmullo recorrió el salón. Isabela, abochornada, intentó limpiarse en vano. Dio un paso atrás y, en su confusión, perdió el equilibrio y cayó de rodillas justo frente a Alexander Blackwood. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. El duque la miró desde su altura, cejas alzadas, la boca en una línea severa. Todos los ojos estaban puestos en ellos. «Parece que el ponche ha vencido a la señorita Marwood», susurró alguien desde el rincón de las matronas. Isabela, roja hasta las orejas, levantó la vista y, sin saber de dónde sacaba el valor, murmuró en voz más alta de lo que pretendía:
Al menos el ponche tiene más sabor que toda la aristocracia reunida esta noche. Un silencio escandalizado cayó sobre el salón. Lady Marwood se tapó la boca, horrorizada. Charlotte y Marianne se miraron, boquiabiertas. Isabela sintió que el mundo se tambaleaba, pero, por primera vez en toda la velada, no le importó. Alexander la observó, y algo en sus ojos cambió. Su severidad se quebró, y en sus labios apareció una sonrisa. Primero apenas insinuada, luego amplia y franca. Una carcajada, profunda y limpia, brotó de su pecho y llenó el aire. Nunca antes se había escuchado al duque reír así, y los invitados lo miraron como si presenciaran un milagro. «Tiene usted razón, señorita Marwood», dijo Alexander, aún entre risas. «El ponche es infinitamente más interesante». El eco de su risa se extendió como un relámpago, y la tensión del salón se aflojó. Algunos se atrevieron a sonreír, otros murmuraron en voz baja, incapaces de asimilar lo que acababa de suceder. Isabela, aún en el suelo, notó que el duque le ofrecía la mano. Dudó un segundo, luego la aceptó y se incorporó, tambaleante pero digna. «Gracias, Su Excelencia», musitó, con una reverencia torpe, las mejillas encendidas, pero los ojos brillando con una chispa inesperada. Alexander la sostuvo un momento más de lo necesario. «No se preocupe, señorita. Todos necesitamos de vez en cuando recordar que estamos vivos». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de un significado que solo ambos parecían comprender. La música, tras un titubeo, volvió a sonar. Lady Marwood se apresuró a acercarse, dispuesta a reparar el desastre. «Isabela, ¿qué has hecho?», susurró, furiosa y preocupada a la vez. Pero Isabela, por primera vez en la noche, se permitió sonreír. «He dicho la verdad, madre, solo la verdad». Mientras los murmullos continuaban y la noche avanzaba, Alexander no apartó la vista de Isabela. Algo había despertado en él, algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Y en Isabela, la vergüenza se mezclaba con una extraña sensación de orgullo y ligereza. El destino había cruzado sus caminos de la forma más insólita, y nada volvería a ser igual. Y cuando el vals siguiente comenzó, ambos supieron que el verdadero baile apenas estaba empezando. La risa del duque flotaba aún en el aire cuando el escándalo estalló como un relámpago entre la multitud. Las damas cuchicheaban detrás de abanicos, los caballeros alzaban las cejas con una mezcla de sorpresa y diversión. Lady Marwood, pálida de indignación, tomó a Isabela del brazo con mano férrea y la arrastró a un rincón semioculto del salón. «Te has vuelto loca», susurró, con voz afilada como el filo de un cuchillo. «¿Cómo se te ocurre bromear así, y menos aún delante del duque? Nos has humillado a todos, Isabela. Nos has expuesto al ridículo». Isabela bajó la mirada, sintiendo el ardor de la vergüenza en las mejillas. Su madre no era la única. Las jóvenes reunidas en pequeños grupos la miraban de reojo, entre risas burlonas y miradas de superioridad. Charlotte y Marianne ni siquiera se atrevieron a acercarse. El escándalo era demasiado reciente, demasiado peligroso para su reputación. Isabela se sintió sola, más sola que nunca en su vida. «Deberías disculparte públicamente», insistió Lady Marwood, bajando la voz hasta un silbido. «No te imaginas el daño que has hecho». Isabela asintió en silencio, pero su corazón latía con un orgullo involuntario. Había dicho la verdad, aunque nadie pareciera valorarlo. Se apartó de su madre, deseando ser invisible, y buscó refugio junto a una ventana abierta, donde el aire fresco le calmó un poco el temblor de las manos. Al otro lado del salón, Alexander observaba la escena con atención. Las risas de los presentes, la incomodidad de la familia Marwood, la soledad de Isabela junto a la ventana. Había visto muchas veces la hipocresía de la sociedad, pero rara vez alguien la desafiaba con tanta sinceridad y humor.
Algo en la joven le resultaba fascinante, un brillo de autenticidad que contrastaba con el resto de máscaras. Sin pensarlo demasiado, se dirigió hacia ella. A su paso, el bullicio menguó. Todos esperaban un castigo, un gesto de desaprobación. Nadie estaba preparado para lo que sucedió. Señorita Marwood, dijo Alexander, su voz tan firme como gentil, ¿me concedería este baile? El silencio cayó como una losa. Isabela lo miró, incapaz de ocultar su sorpresa. Por un instante, pensó que era una cruel burla, pero la expresión del duque era serena, incluso amable. ¿Bailar conmigo? Tartamudeó ella, incrédula. Si no le parece demasiado escandaloso, replicó él, y en sus ojos asomó una chispa de ironía. Isabela vaciló, consciente de todas las miradas fijas en ellos, pero se obligó a tomar la mano que le ofrecía. Sintió el calor de sus dedos envolver los suyos, y, de pronto, el murmullo de la sala se desvaneció. La orquesta retomó el compás. Alexander la condujo con paso seguro al centro del salón, donde todos tuvieron que hacerse a un lado. Isabela, aún con el vestido manchado de ponche, se sintió expuesta, pero también extrañamente libre. No imaginé que bailara con damas tan poco convencionales, dijo ella, intentando una sonrisa. No suelo bailar en absoluto, confesó Alexander, guiándola con sorprendente delicadeza. Pero a veces, la excepción es más interesante que la regla. Giraron en silencio unos compases, mientras la música los envolvía. Isabela percibió que la rigidez del duque no era insensibilidad, sino una especie de armadura. Se atrevió a hablar. Supongo que ahora soy la comidilla de la noche. La sociedad necesita algo de qué hablar, respondió él. Hoy es usted. Mañana será cualquier otro infortunado. Le preocupa tanto lo que piensen. Me preocupa por mi familia, admitió Isabela, bajando la mirada. Mi madre cree que acabo de arruinar sus esperanzas para siempre. Alexander asintió, con una sombra en los ojos. Las familias suelen cargar sobre nosotros expectativas imposibles. Lo sé bien. La confesión flotó entre ellos, inesperada y honesta. Isabela levantó la vista, buscando en el rostro del duque algún indicio de vulnerabilidad. ¿Y usted? Se atrevió a preguntar. ¿Siempre hace lo que esperan de usted? Alexander titubeó un instante. Durante mucho tiempo, sí. Creía que era lo correcto, pero la verdad es que la aprobación de la sociedad es un premio vacío. No consuela en las noches solitarias. El ritmo del vals los llevó más cerca. Isabela percibió un leve temblor en la voz del duque, una grieta apenas visible en su fachada. Debe de ser difícil, murmuró ella, ser el hombre al que todos temen, pero del que nadie sabe nada. Una sonrisa fugaz asomó en los labios de Alexander. La soledad es un precio que uno paga por mantener las apariencias. Ambos giraron una vez más. Isabela sintió que por primera vez alguien comprendía su desazón, su cansancio ante un mundo de máscaras. ¿Y usted, señorita Marwood? Preguntó él bajando la voz. ¿Siempre ha sido tan valiente? No. Solo esta noche, respondió ella, con una sinceridad que la sorprendió. Tal vez porque ya no tenía nada que perder. El duque la miró largamente, con una intensidad que la hizo ruborizar. A veces, perderlo todo es el primer paso para encontrar algo real, dijo él en voz baja. La música fue bajando el tono. Isabela sintió que el mundo volvía a la realidad. Las miradas seguían clavadas en ellos, pero ya no le importaba tanto. Sin embargo, una nueva inquietud la invadió. ¿Qué precio pagaría por esa pequeña osadía? ¿Y qué significaba la súbita atención del duque para su ya frágil reputación? Alexander la condujo al borde del salón, donde los murmullos eran menos audibles. Gracias por el baile, señorita Marwood. Espero que esta noche no le pese demasiado. Isabela intentó sonreír, aunque una sombra de ansiedad le nubló el gesto. Agradezco su amabilidad, su excelencia, pero me temo que mañana descubriré cuán alto es el costo de la sinceridad. Quizá no sea tan alto como imagina, replicó Alexander con una mirada que prometía más de lo que decía.
Ambos permanecieron unos segundos en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Isabela sentía que el futuro pendía de un hilo, y que el escándalo de esa noche sería solo el principio de algo mucho más grande. Al otro lado del salón, Lady Marwood la llamaba, ansiosa por rescatar lo poco que quedaba de su reputación. Isabela respiró hondo, sabiendo que nada volvería a ser igual después de ese baile. Pero mientras la música moría y las luces se atenuaban, una certeza palpitaba en su pecho. El duque de Ravenshire no era el hombre que todos temían, y quizá, solo quizá, ella tampoco era la joven invisible que siempre creyó ser. Y aunque el rumor del escándalo se propagaba por la mansión Ashcombe, Isabela supo que la verdadera historia apenas comenzaba. Amaneció con un cielo de nubes inquietas, y las primeras noticias del escándalo viajaron más rápido que el viento a través de las colinas de Ashcombe. Isabela despertó con la cabeza pesada, no tanto por el ponche, sino por la humillación que la noche anterior había traído sobre su nombre. Apenas puso los pies en el suelo, escuchó las voces alteradas que subían desde el comedor, atravesando el silencio de la casa Marwood. «No puedo creerlo». La voz de Lady Marwood, crispada y rota, resonaba con fuerza. «El duque, Isabela. Era tu oportunidad y la has desperdiciado. ¿Qué dirán ahora los Whittaker? ¿Y los Harrington?» Isabela se arropó con el chal antes de bajar. Sus hermanas la esperaban al pie de la escalera, los rostros entre la preocupación y la expectación morbosa. Marianne fue la primera en hablar, con un susurro venenoso. «Dicen que Lady Sutherland casi se desmayó y que la hija del rector oyó a alguien repetir tu comentario sobre el ponche en la panadería, y que el duque se rió», añadió Charlotte, bajando la voz. «Nadie lo había visto reír jamás, Isa. Eso también es un escándalo». Isabela no respondió. El salón olía a té frío y a ansiedad. Lady Marwood, de pie junto a la ventana, giró apenas al verla entrar. «No te sientes», ordenó, señalando la silla con un ademán. «Antes debes saber lo que has hecho». «Lo sé, madre», replicó Isabela, esforzándose por mantener la calma. «Pero no puedo cambiarlo». El barón Marwood, silencioso, hojeaba el periódico sin leerlo realmente. Parecía más cansado y gris que nunca. «Las cosas no se arreglan solas, Isabela», insistió Lady Marwood. «Quizá lo mejor sea que pases una temporada en casa de tu tía Agatha. Allí nadie te molestará, y la gente aquí podrá olvidar». Charlotte abrió los ojos, escandalizada. «La tía Agatha. Es el exilio. Isa, no puedes dejarme sola con Marianne». Marianne alzó las cejas, herida. «Yo no tengo la culpa de que Isabela haya decidido llamar la atención de la peor forma posible». Isabela tragó saliva, el corazón encogido. Miró a su padre, buscando un rescate, pero él solo suspiró, resignado. «Unas semanas fuera no te harán daño, hija. Quizá todo pase pronto», dijo, sin convicción. La atmósfera era pesada, casi irrespirable. El escándalo parecía una mancha imposible de limpiar, y la familia Marwood oscilaba entre el reproche y la desesperanza. Isabela deseó, más que nunca, poder retroceder el tiempo. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Unos golpes suaves en la puerta interrumpieron la discusión. El mayordomo entró, llevando una bandeja de plata con una carta cuidadosamente sellada. «Ha llegado esto, mi señora», anunció, entregando el sobre a Lady Marwood. Todos contuvieron el aliento. Lady Marwood rompió el sello y leyó en silencio, la expresión endureciéndose por la sorpresa. Luego, alzó la vista, y en sus ojos brilló algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. «Es una invitación», anunció, con la voz temblorosa. «De parte del duque de Ravenshire. Nos invita a todos a una velada privada en Ravenshire Hall, a todos los Marwood». Un silencio expectante se instaló.
Marianne soltó un chillido ahogado y Charlotte se echó hacia adelante. «Es una señal», exclamó Charlotte. «Isa, ¿lo ves? El duque aún está interesado. Si juegas bien tus cartas, podrías salvarnos a todos». Lady Marwood no tardó en recuperar su tono imperioso. «Nada de lo de anoche importa ahora. Lo que cuenta es que el duque ha dado el primer paso. Isabela, debes aprovechar esta oportunidad. Piensa en tu familia». Isabela sintió que la presión volvía a apretarle el pecho. Miró a sus hermanas, que la observaban como si ya estuvieran repartiendo su futuro, y luego a su madre, ansiosa y tensa. «Y si solo quiere divertirse a mi costa», murmuró, «más para sí que para los demás». «No digas tonterías», intervino Lady Marwood. «Un hombre como él no invita a una familia caída en desgracia solo por capricho. Quiere verte, Isabela. No debes defraudarlo». La conversación giró en torno a estrategias, vestidos y peinados. Charlotte recitaba las virtudes de la discreción. Marianne insistía en que Isa debía ser misteriosa, pero no demasiado silenciosa. El padre, resignado, solo pidió que se comportaran con decoro. Isabela, por su parte, se debatía entre el miedo y la incredulidad. ¿Por qué el duque la invitaba realmente? ¿Podía confiar en su gesto o era solo una curiosidad pasajera, un entretenimiento frente al tedio de la aristocracia? Cuando llegó la tarde de la velada, la casa Marwood se transformó en un torbellino de preparativos. Lady Marwood supervisaba hasta el más mínimo detalle, desde el alazo del vestido de Isabela hasta el color de las medias de Charlotte. Marianne practicaba saludos y reverencias frente al espejo, mientras Isabela se sentía como un peón en un tablero que no comprendía. Al subir al carruaje, las palabras de su madre la perseguían. «Recuerda, Isa, eres nuestra última esperanza. No pierdas la cabeza por nervios. Sé encantadora, pero prudente. No digas nada que pueda malinterpretarse». El trayecto a Ravenshire Hall fue silencioso. El paisaje parecía más imponente que nunca. Los bosques y colinas, sombríos y majestuosos, preparaban el ánimo para la austeridad que aguardaba en la residencia del duque. Isabela miró por la ventanilla, intentando calmar el temblor de sus manos. Al llegar, el gran portón de hierro se abrió con solemnidad y el carruaje avanzó por la avenida, flanqueada de robles centenarios. Los criados, impecables, recibieron a los Marwood con una cortesía distante. El vestíbulo de Ravenshire Hall, vasto y elegante, estaba iluminado por candelabros que lanzaban destellos dorados sobre las paredes de piedra. Alexander Blackwood los esperaba al pie de la escalera, con la compostura de un hombre habituado a mandar, pero en sus ojos brillaba una curiosidad apenas disimulada. Saludó primero al barón y a Lady Marwood, luego a Charlotte y Marianne, y por último se detuvo ante Isabela. «Señorita Marwood», dijo con una leve inclinación, «me alegra que haya aceptado mi invitación». Isabela le sostuvo la mirada, tratando de descifrar la intención tras su cortesía. «Nos honra, Su Excelencia», respondió, haciendo una reverencia. «Espero que Ravenshire Hall le resulte menos rígido que la última reunión social», añadió Alexander, apenas esbozando una sonrisa. Isabela sintió una oleada de calor recorrerle el rostro. El duque la estaba provocando, aunque con una delicadeza que solo ella pareció notar. Su familia, mientras tanto, admiraba los tapices y los retratos de antepasados, como si pudieran absorber su nobleza por ósmosis. La velada transcurrió entre conversaciones formales, cenas servidas con precisión impecable y paseos por la galería de arte. Lady Marwood intervenía en cada diálogo, procurando resaltar las virtudes de Isabela con una sutileza que rozaba la desesperación. Charlotte y Marianne reían y charlaban, pero era Isabela quien captaba una y otra vez la atención de Alexander. En un momento de respiro, Alexander se acercó a Isabela,
apartándola con un gesto hacia una terraza solitaria. ¿Se siente usted cómoda entre estas paredes, señorita Marwood?, preguntó, apoyándose en la balaustrada. Isabela titubeó antes de responder. Lo cierto es que me siento un poco como una visitante en un museo. Todo aquí parece demasiado perfecto para tocarse. La perfección es un disfraz, replicó Alexander, con una sombra de ironía. A veces, lo más interesante ocurre tras las puertas cerradas. Isabela percibió que el duque la observaba, no como a una pieza de exhibición, sino como a una igual. Sintió que podía bajar la guardia, aunque el temor persistía. ¿Por qué nos ha invitado, Su Excelencia?, se atrevió a preguntar. Después de lo de Ashcombe, pensé que no querría volver a verme. Alexander la miró con una franqueza inusual. Lo que hizo aquella noche fue refrescante. La sinceridad es un bien escaso en estos círculos, y me pregunté si habría más detrás de esa osadía. Isabela enmudeció, sorprendida por la confesión. Por un instante, la duda se dio paso a la curiosidad. Tal vez solo fue un arrebato, susurró ella. No soy tan valiente como parezco. A veces, un solo arrebato basta para cambiar el curso de muchas vidas, dijo Alexander, y en sus palabras había una promesa velada. El frío de la noche los obligó a regresar al salón, donde Lady Marwood los recibió con una mirada de triunfo apenas disimulada. Durante el resto de la velada, Isabela sintió que se movía entre dos mundos, el de las expectativas familiares y el de una posibilidad incierta que Alexander había abierto para ella. Al despedirse, el duque se inclinó sobre la mano de Isabela y murmuró, solo para sus oídos: «Espero que esta no sea la última ocasión en que conversemos lejos de las miradas ajenas». Isabela sintió un estremecimiento recorrerle la piel. El carruaje de los Marwood se alejó bajo las estrellas y la familia, exultante, se entregó a especulaciones y sueños. Pero Isabela, en silencio, solo podía preguntarse si esa noche significaba un nuevo comienzo o la antesala de una nueva desilusión. Y mientras el eco de la velada palpitaba en su memoria, supo que las verdaderas respuestas aún aguardaban en las sombras de Ravenshire Hall. El carruaje de los Marwood avanzó entre la niebla matinal hasta detenerse ante el imponente Ravenshire Hall, cuyos muros de piedra parecían contener siglos de secretos. Isabela descendió con el corazón acelerado, su vestido sencillo contrastando con la magnificencia del entorno. Los criados formaron una línea perfecta, inclinando apenas la cabeza. Sus miradas, frías y calculadoras, la evaluaron como si pudieran descubrir, solo con observarla, si era digna de cruzar ese umbral. En el vestíbulo, la familia Blackwood aguardaba, encabezada por una tía del duque de rostro severo y luto perpetuo, y por el pequeño Edmund, que se aferraba a la mano de su institutriz. Alexander apareció al pie de la escalera, impecable y distante. Saludó a los Marwood con cortesía inquebrantable, aunque su voz se suavizó al dirigir la palabra a Isabela. «Bienvenida a Ravenshire Hall, señorita Marwood. Confío en que el viaje no haya sido demasiado fatigoso». «Ha sido muy agradable, Su Excelencia», respondió Isabela, esforzándose por no dejar traslucir su nerviosismo. La tía Blackwood intervino de inmediato, su tono impregnado de condescendencia. «Las colinas pueden resultar arduas para quienes no están acostumbrados a la vida en la alta sociedad». Isabela inclinó la cabeza, sin responder. Lady Marwood, detectando la hostilidad, apretó el brazo de su hija, mientras Charlotte y Marianne intercambiaban miradas de disgusto. La velada se desplegó entre rituales de cortesía y miradas afiladas. Las mujeres invitadas, primas, viudas nobles, hijas de terratenientes, orbitaban en torno a Alexander, cada una procurando captar su atención con risas forzadas, anécdotas y cumplidos cuidadosamente elaborados. Isabela se sintió invisible, ajena a ese desfile de ambición y deseo. Se refugió en una esquina del salón, fingiendo interés por los cuadros antiguos.
Los criados, al pasar, la observaban con una mezcla de curiosidad y desdén, como si ya hubieran decidido que no pertenecía a ese mundo. En medio de la conversación, Alexander buscó a Isabela con la mirada. Su expresión era distante con los demás, pero cuando se acercó a ella, la rigidez se deshizo. ¿Encuentra algo que le interese en la galería, señorita Marwood?, preguntó, quedándose a su lado. Me intrigan los retratos, confesó ella, bajando la voz. Parecen tan solemnes, pero uno se pregunta qué pensaban realmente. Alexander observó el retrato de un antepasado de gesto adusto. Mi familia siempre ha dado más importancia a la apariencia que a la verdad. Aquí todos deben guardar las formas, incluso los que ya no están. Isabela percibió una sombra de tristeza en sus palabras. Debe de ser pesado cargar con tantas expectativas. Él la miró, y en sus ojos oscuros asomó una vulnerabilidad inesperada. Mi padre, mi abuela, ahora mis tías, todos creen saber lo que debo hacer, y lo que esperan es que me case de nuevo. Guardó silencio unos instantes, la mirada perdida. Desde que perdí a mi esposa, he sentido que no pertenezco realmente a ningún lugar, ni siquiera aquí. Isabela, sorprendida por la franqueza, no supo qué responder de inmediato. Lamento su pérdida, dijo al fin, sinceramente. Debió de ser muy difícil. Alexander asintió, la voz apenas un susurro. Al principio solo sentía rabia, después vacío. Me mantuve ocupado, fingiendo que nada me afectaba, pero la soledad es un huésped pertinaz. La confesión los envolvió en una burbuja de intimidad insólita, en contraste con la algarabía y la competencia que reinaban en el salón. ¿Y usted, señorita Marwood?, preguntó el duque volviéndose hacia ella. ¿Se siente también fuera de lugar aquí? Isabela dudó, pero la sinceridad de Alexander la alentó. A veces siento que mi vida entera es un examen que nunca apruebo, que no soy suficiente para mi familia ni para la sociedad. Alexander la observó con una ternura callada. A veces, quienes menos creen pertenecer son los que más falta hacen. Isabela bajó la mirada, sintiendo cómo las palabras del duque encendían una llama desconocida en su pecho. Por primera vez, sintió que entre ellos podían hacer algo más que admiración. Una comprensión mutua, un puente entre dos almas solitarias. Sin embargo, el ambiente no tardó en recordarles las barreras que los separaban. Una de las primas del duque, Lady Eugenia, se acercó con una sonrisa cortante. «Alexander, ¿nos acompañas a la mesa de juegos?», preguntó, sin dignarse a mirar a Isabela. «Estoy segura de que la señorita Marwood preferirá la compañía de mi tía y las demás damas». Alexander, imperturbable, respondió: «Temo que esta noche prefiero conversar con alguien que no repita las mismas historias de siempre». Lady Eugenia enarcó una ceja, pero se marchó sin más. Isabela notó cómo las miradas de los criados y familiares se volvían más frías, los comentarios más punzantes. La institutriz susurró algo a Edmund, apartándolo de Isabela con un gesto protector. Aún así, Alexander permaneció a su lado. Se sentaron en un pequeño sofá apartado, desde donde podían ver el salón sin ser el centro de atención. «Le prometí que Ravenshire Hall sería menos rígido», dijo él, con una sonrisa cansada. «Pero veo que no puedo luchar contra siglos de costumbre en una sola noche». «No tiene que hacerlo solo», replicó Isabela, casi sin pensar, «aunque no sé si soy la mejor aliada». En este lugar la sinceridad ya es una rareza. Y usted, señorita Marwood, me ha recordado que aún es posible hablar con honestidad. Conversaron largo rato, compartiendo recuerdos dolorosos y anhelos callados. Alexander le habló de su esposa perdida, de las noches interminables y del peso de su título. Isabela le confesó sus miedos, la presión de su familia y la sensación de no pertenecer a ningún sitio. La conexión que nació entre ellos era silenciosa, pero innegable. Sin embargo, cada vez que reían o compartían una confidencia, Isabela sentía el juicio en las miradas que la rodeaban, como si el simple hecho de hablar con el duque fuera una insolencia imperdonable.
Antes de que la velada terminara, Lady Marwood se acercó con gesto preocupado. Isabela, creo que es momento de retirarnos. No conviene abusar de la hospitalidad de su excelencia. Isabela asintió, despidiéndose de Alexander con una mezcla de gratitud y anhelo. Gracias por su amabilidad, su excelencia. Ha sido una noche inesperada. Alexander la miró con una intensidad que hizo latir su corazón con fuerza. Espero que podamos conversar de nuevo, señorita Marwood. Hay mucho más que me gustaría compartir con usted. Mientras salía del salón, Isabela sintió la punzada de todas las diferencias que los separaban. Sabía que el camino hacia Alexander estaría plagado de obstáculos: la desaprobación de la familia Blackwood, los prejuicios de los criados, las murmuraciones de la sociedad, y, aún así, por primera vez, no sentía solo admiración, sino una conexión profunda y real. El eco de la noche la acompañó hasta el carruaje, junto a las miradas que la seguían desde la penumbra de Ravenshire Hall. Pero en su interior la esperanza crecía, silenciosa y firme, como una semilla dispuesta a desafiar cualquier tempestad. Y mientras el vehículo se alejaba bajo la luna, Isabela supo que la batalla apenas comenzaba y que el próximo encuentro podría cambiarlo todo. El verano avanzaba en la campiña inglesa, y con él se multiplicaron las ocasiones en que Isabela y Alexander coincidían. Lo que comenzó como encuentros formales, veladas, cenas, paseos organizados bajo la estricta mirada de las tías Blackwood o de Lady Marwood, pronto se transformó en algo más íntimo, aunque siempre bajo la vigilancia de la sociedad. A menudo, Isabela era invitada a Ravenshire Hall junto a sus hermanas para tomar el té en los jardines, donde el aroma de las lilas y las glicinas envolvía las conversaciones. Alexander, que antes parecía inalcanzable, buscaba cualquier excusa para acercarse a ella. Un comentario sobre los libros que Isabela prefería, una pregunta sobre la música que sonaba en el salón, una invitación a recorrer la galería de arte. Entre ellos se fue tejiendo una complicidad sutil, hecha de miradas, silencios y sonrisas que escapaban al control de quienes los rodeaban. Durante uno de esos encuentros, Isabela hojeaba un volumen de poesía bajo la sombra de un castaño, apartada de las risas de Charlotte y Marianne. Alexander se le acercó con paso firme, llevando en la mano una edición antigua de Persuasión. ¿Me permite acompañarla, señorita Marwood?, preguntó, con una cortesía que ya no era distante, sino cargada de una calidez inesperada. Por supuesto, Su Excelencia, contestó Isabela, haciendo un esfuerzo por ocultar su nerviosismo. Alexander se sentó a su lado, abriendo el libro. ¿Le importaría leerme su pasaje favorito? Mi madre solía decir que la voz de una dama da vida a las palabras. Isabela sonrió y comenzó a leer en voz baja. Mientras lo hacía, percibió cómo Alexander la observaba, no con el juicio de un noble, sino con la admiración de un igual. Cuando terminó, él guardó silencio unos segundos. La sinceridad de Austen me recuerda a usted, dijo finalmente. No se esconde detrás de las apariencias. A veces quisiera poder hacerlo, murmuró Isabela. La vida sería más sencilla si pudiera fingir. Lo sencillo rara vez es lo verdadero, replicó Alexander, y en su tono había un matiz de desafío. No tardaron en circular rumores por la comarca. En cada reunión, en cada paseo, se percibía la tensión de las miradas y los cuchicheos. Lady Marwood comenzó a vigilar a Isabela con renovada ansiedad, mientras Marianne y Charlotte fluctuaban entre la envidia y el miedo a verse arrastradas al escándalo. No debes dejarte engañar, advirtió Marianne una tarde, cuando Isabela regresó a casa con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. El duque puede ser amable, pero hombres como él no se casan con mujeres sin fortuna. No seas ingenua, Isa, añadió Charlotte. ¿Qué crees que dirá la nobleza si te ve demasiado cerca de él? Lo último que necesitas es ser la burla de la ciudad. Isabela se defendía como podía, pero la duda comenzaba a enraizarse en su corazón. Cada vez que Alexander la buscaba,
Sentía un vértigo entre la felicidad y el temor. ¿Era posible que todo aquello fuera sincero? ¿O solo el pasatiempo de un hombre acostumbrado a tenerlo todo? La presión no tardó en redoblarse. Una tarde de julio, la familia Marwood recibió la noticia de que Lady Arabella Fitzroy, hija de un marqués y célebre por su belleza y fortuna, había llegado a la ciudad. No tardó en ser invitada a todas las reuniones, y su presencia se convirtió en una amenaza silenciosa. Lady Marwood no tardó en recalcarlo. Esa joven Fitzroy es la candidata ideal para el duque, sentenció durante la cena. Tiene título, riqueza y un carácter dócil. No podemos competir con eso, Isabela. Si aún tienes alguna esperanza, será mejor que te esfuerces más. Isabela apenas probó bocado. El mismo pensamiento la atormentaba. Alexander debía sentir la presión de su familia, y Lady Arabella era sin duda la elección más conveniente. Los días siguientes se convirtieron en una carrera sutil. En cada evento, Lady Arabella estaba cerca de Alexander, desplegando su encanto con maestría. La familia Blackwood la recibía con sonrisas y halagos, y las demás damas competían por la atención del duque, relegando a Isabela a un segundo plano. Sin embargo, Alexander no cedía. En un almuerzo en el jardín, cuando Lady Arabella se esforzó por monopolizar su atención, él se volvió hacia Isabela, y en voz lo bastante alta para que todos oyeran, le preguntó: «Señorita Marwood, ¿aceptaría usted acompañarme en un paseo por el parque? Hay un sendero que deseo mostrarle». Lady Arabella parpadeó, desconcertada, pero no dijo nada. Isabela, sintiendo el peso de todas las miradas, asintió con timidez. Caminaron en silencio unos metros, hasta que Alexander rompió la tensión. No debe dejarse intimidar por los rumores, Isabela. La gente teme lo que no comprende. ¿Y usted?, preguntó ella, mirándolo de reojo. ¿No teme desafiar a su familia y a la sociedad? Alexander sonrió, pero en sus ojos había una seriedad insólita. He pasado la mayor parte de mi vida complaciendo a los demás, pero he aprendido que la verdadera soledad es traicionarse a uno mismo. Mi familia piensa que solo juega conmigo, admitió Isabela, la voz trémula, que soy una distracción para usted, nada más. Alexander se detuvo, tomándola suavemente del brazo. Isabela, no soy un hombre dado a los caprichos. Si busco su compañía, es porque la valoro. Ella bajó la mirada, sintiendo cómo la esperanza pugnaba con el miedo. A veces quisiera poder olvidar lo que esperan de mí, susurró. Pero el deber hacia mi familia es todo lo que conozco. Lo que espera su familia no siempre coincide con lo que merece su corazón, dijo Alexander, con una ternura que la desarmó. El regreso fue silencioso. Isabela notó las miradas calculadoras de Lady Arabella y la sonrisa helada de la tía Blackwood. Sabía que, aunque Alexander la defendiera, la batalla apenas comenzaba. En los días siguientes, los encuentros se multiplicaron. Lecturas en la biblioteca, paseos por el campo, conversaciones junto al piano. Alexander, cada vez más desafiante, no ocultaba su preferencia por Isabela, y ante cada comentario malicioso de sus tías o de la nobleza local, intervenía con firmeza. «Me temo, tía, que juzga usted demasiado pronto», dijo una tarde, cuando Lady Eugenia insinuó que Isabela carecía de modales. La señorita Marwood tiene una inteligencia y una sensibilidad que honran cualquier salón. La noticia de la favorita del duque se extendió como pólvora. En la iglesia, en el mercado, incluso en el paseo dominical, Isabela sentía el peso de las miradas y los susurros. Lady Marwood la acosaba con consejos y advertencias. «No puedes permitirte errores», insistía. «Si logras que el duque te proponga matrimonio, tu padre podrá saldar sus deudas, y tus hermanas harán buenos matrimonios. No pienses solo en ti». «¿Y si no es real?», protestó Isabela. «¿Y si solo quiere divertirse?». «No seas tonta. Haz lo que sea necesario», fue la fría respuesta de su madre.
Isabela se debatía entre el anhelo y el deber, entre la autenticidad de lo que sentía con Alexander y el miedo a perderlo todo por un sueño imposible. Una tarde, mientras la tormenta rugía tras los ventanales de Ravenshire Hall, Isabela y Alexander compartieron una conversación junto al fuego. Él habló de su infancia, de la pérdida y del peso de su título. Ella, de sus miedos, de la presión de su familia y de su soledad. Nunca he conocido a nadie como usted, confesó Alexander, con la voz baja y sincera. Alguien que me mire como si yo fuera solo un hombre, y no el duque. Y yo nunca he sentido que perteneciera a ningún sitio, admitió Isabela, hasta ahora. La llama de la chimenea proyectó sombras en sus rostros. Por un instante, el mundo exterior desapareció, y solo quedaron ellos, dos almas buscando un lugar al que llamar hogar. Pero la realidad volvió con fuerza. Al día siguiente, Lady Marwood le entregó a Isabela una carta con el sello de la familia Fitzroy. Lady Arabella te invita a tomar el té, anunció, con una sonrisa tensa. No la hagas esperar, será mejor que vayas. Isabela apretó la carta entre los dedos, el corazón latiendo con un ritmo doloroso. Sabía que la batalla por Alexander no se libraba solo en salones y jardines, sino en cada palabra, cada gesto, cada elección. La presión crecía. Las miradas eran más duras, las exigencias familiares más pesadas. Isabela sentía que el amor y el deber nunca habían estado tan lejos, ni tan cerca de colisionar. Y mientras la tormenta se disipaba, y el sol regresaba tímidamente a la campiña, Isabela comprendió que el siguiente paso sería decisivo. Porque a veces, incluso el deseo más puro puede verse eclipsado por el deber, pero también puede desafiarlo todo. El rumor nació en una esquina oscura del salón de té, y en cuestión de horas serpenteó por toda la campiña como una peste invisible. A la mañana siguiente, la voz de Lady Marwood estalló en la casa Marwood, antes siquiera de que Isabela terminara de abotonarse el vestido. ¡Nos han condenado!, gritó su madre, sosteniendo una carta temblorosa entre las manos. La señorita Marwood ha puesto sus miras en el duque solo por su fortuna y título. Eso dice Lady Pritchard. Y ahora todo el mundo lo repite. Charlotte y Marian, pálidas de susto, rodeaban a Isabela con la mezcla habitual de reproche y preocupación. Isabela sintió el frío de la vergüenza treparle por la columna. Sabía cómo funcionaba la sociedad. Un susurro bastaba para arruinar años de buena reputación. No es cierto, madre. Jamás he buscado al duque por... Intentó justificarse, pero Lady Marwood la interrumpió con un gesto furioso. Eso no importa ahora. Lo que importa es lo que creen los demás. Nos rechazarán en todas partes. ¿Te das cuenta del daño que has causado? El barón Marwood, más hundido en su butaca que de costumbre, murmuró. Quizá deberíamos marcharnos un tiempo, dejar que todo se calme. Pero el rumor era como una mancha de tinta sobre lino blanco, imposible de borrar. En la iglesia, las miradas se apartaban de Isabela. En el mercado, las conversaciones cesaban cuando ella se acercaba. Hasta los criados de Ravenshire Hall evitaban pronunciar su nombre. En el corazón de la tormenta, Alexander enfrentaba su propia batalla. La noticia le llegó a través de su tía, Lady Blackwood, que irrumpió en su despacho con el ceño fruncido y la voz helada. No puedes permitir que esta muchacha arrastre el nombre de nuestra familia por el fango, sentenció. El Consejo de Familia está de acuerdo. Debes poner fin a todo trato con la señorita Marwood. Si insistes en desafiar la opinión pública, perderás el respeto de todos y pondrás en peligro el futuro de Edmund. Alexander apretó los puños. No voy a sacrificar a una inocente por el capricho de unos cuantos hipócritas. No seas ingenuo, Alexander, insistió su tía. Si no cortas con ella, no solo tu reputación, sino el legado de Ravenshire estará en juego. Piensa en tu sobrino, piensa en tu deber. La soledad de Alexander se hizo más densa. Miró por la ventana hacia los jardines,
recordando la risa de Isabela, su mirada sincera, la calidez de sus manos durante los paseos. El temor a perderla se mezclaba con el peso de su responsabilidad. Mientras tanto, Isabela se debatía en la penumbra de su cuarto. No podía soportar la idea de que Alexander sufriera por su culpa. Recordaba cada palabra de aliento, cada gesto de ternura, y sentía el corazón desgarrado. Su madre no tardó en entrar, los ojos enrojecidos por el llanto. «Tienes que irte, Isabela», dijo, sin rodeos. «Es lo único que puede salvarnos ahora. Si te quedas, arrastrarás a todos contigo. Al menos demuestra que no eres tan egoísta como creen». Las palabras la golpearon con violencia. Isabela asintió, incapaz de replicar. Sabía que si amaba de verdad a Alexander, debía protegerlo, incluso si eso significaba perderlo para siempre. Empacó sus cosas en silencio, con manos temblorosas. Charlotte la abrazó, llorando. Marianne se limitó a mirar por la ventana, fingiendo indiferencia. El barón Marwood le deseó suerte en voz baja, sin atreverse a mirarla a los ojos. Antes de partir, Isabela pidió un último paseo por los jardines de Ravenshire Hall. Necesitaba despedirse, aunque fuera solo de los recuerdos. No contaba con que Alexander la encontraría allí, la silueta recortada contra el atardecer, las manos crispadas a los costados. «¿Así que huirás?», preguntó él, la voz ronca de ira contenida. «¿Eso es todo lo que significa para ti lo que hemos compartido?». Isabela se volvió, los ojos empañados. «No puedo quedarme, Alexander. No después de esto. Tu familia, tu sobrino. No puedo arriesgarlo todo por un capricho». «¿Un capricho?», repitió Alexander, avanzando hacia ella. «¿Crees que esto es un juego para mí? ¿Piensas que después de mi esposa, después de todo lo que he perdido, me atrevería a sentir algo así por alguien que no me importa?» Isabela tembló. «No soy suficiente para ti. Nunca lo seré. La gente siempre encontrará razones para despreciarme, para recordarte que no pertenezco a tu mundo». «No me importa el mundo», gritó Alexander, más vulnerable de lo que jamás se había permitido. «Lo que me aterra es perderte. Ya lo he perdido todo una vez, Isabela. No sé si podría soportarlo de nuevo». Ella apartó la mirada, luchando contra las lágrimas. «Y yo no quiero ser la causa de tu desgracia. No quiero que me mires un día y me culpes por todo lo que has sacrificado». Alexander tomó su rostro entre las manos, con una ternura desesperada. «No entiendes. El único sacrificio sería perderte por miedo. Prefiero 1000 veces el escándalo a la soledad». Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Isabela cerró los ojos, dejando que el calor de las manos de Alexander disipara su miedo, aunque solo fuera por un instante. «Te amo», susurró él, «por fin. Y eso me asusta más que cualquier rumor». Isabela se apartó suavemente, sus palabras ahogadas por el dolor. «No me pidas que te destruya, Alexander. No puedo». Un silencio tenso se instaló entre ellos, cargado de todo lo no dicho. «¿Eso es lo que quieres?», preguntó él, la voz rota. «¿Que me rinda?». Isabela negó con la cabeza, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Quiero que seas feliz. Quiero que seas libre de elegir, sin que yo sea tu ruina». Alexander retrocedió, derrotado. «Tal vez la verdadera libertad sea luchar juntos. Pero si te vas, no podré detenerte». Ella lo miró una última vez, memorizando cada línea de su rostro, cada sombra y cada luz. «Adiós, Alexander», murmuró, y el eco de su despedida quedó flotando entre los árboles. Mientras Isabela se alejaba, el corazón le dolía con una intensidad insoportable. Sabía que al renunciar a él se protegía, pero también se condenaba a sí misma a una soledad tan absoluta como la de Alexander. En Ravenshire Hall, el duque permaneció solo en el jardín, el rumor del viento llevándose las últimas palabras de Isabela. A lo lejos, el mundo seguía girando, ajeno al dolor de dos almas que por miedo y deber
se veían obligadas a separarse. Y mientras la noche caía sobre la campiña, ambos sabían que su historia aún no había terminado. El destino, implacable y caprichoso, tenía aún mucho por decir. La bruma de Bath era diferente a la de la campiña de Ashcombe, más densa, más húmeda, y para Isabela, infinitamente más solitaria. Llegó a la casa de su tía Ágata como una exiliada, el corazón aún palpitando con la despedida de Alexander y el rumor venenoso que la había expulsado. La mansión de la tía era grande, pero su hospitalidad resultaba fría, una mezcla de resignación y deber familiar. El silencio la envolvía como un manto, y las primeras noches Isabela apenas dormía, acechada por recuerdos y palabras no dichas. Afuera, la ciudad de Bath seguía su ritmo propio. Las carrozas salpicaban las calles, las damas paseaban con sus sombrillas y los caballeros conversaban junto a las termas. Para Isabela, ese bullicio era solo el telón de fondo de su aislamiento. La tía Ágata, siempre correcta, la recibía en el desayuno con frases breves y sugerencias sobre la costura o la lectura, pero evitaba cualquier alusión al pasado reciente. No es prudente hablar demasiado, sobrina, le advirtió una mañana, mientras le ofrecía té con mano firme. Aquí las lenguas son aún más afiladas que en el campo. Hazte invisible y con suerte, pronto nadie recordará tu nombre. Isabela asintió, pero en su interior sabía que el olvido no era lo que más temía. Lo que la atormentaba era la ausencia de Alexander. A veces, sentada junto a la ventana, se sorprendía imaginando su figura al otro lado del jardín, su voz grave llamándola entre la niebla. Pero Bath era un mundo aparte, y su vida anterior se desdibujaba como un sueño al despertar. Mientras tanto, en Ravenshire Hall, Alexander vivía atrapado entre el deber y la desesperanza. Sus tías, inflexibles, le presentaban una tras otra a las candidatas más apropiadas, hijas de duques, nietas de condesas, jóvenes de sonrisas perfectas y conversación anodina. Lady Arabella Fitzroy, en particular, se convirtió en presencia habitual en cenas y paseos, su elegancia y fortuna haciéndola la opción más lógica. Debes pensar en el futuro, Alexander, insistía Lady Blackwood, la voz impregnada de autoridad. Ya es hora de dejar atrás esa historia y cumplir con tu deber. Edmund necesita estabilidad. La sociedad exige una duquesa a tu lado. Alexander escuchaba sin responder. Cada encuentro con una pretendiente era una tortura. Ninguna poseía la chispa, la inteligencia, ni la honestidad que había encontrado en Isabela. Por la noche recorría los pasillos de Ravenshire Hall con pasos silenciosos, atormentado por la ausencia, por el eco de una risa que ya no escucharía. Se preguntaba si la decisión de dejarla ir había sido un acto de amor o de cobardía. En Bath, Isabela intentó al principio seguir el consejo de su tía, ser discreta, invisible, limitarse a las labores domésticas y a las visitas a la iglesia. Pero la inquietud en su corazón no le permitía resignarse a esa existencia vacía. Fue durante un paseo por el mercado cuando notó la miseria oculta bajo la elegancia de la ciudad. Vio a mujeres jóvenes con niños en brazos, a viudas pidiendo pan, a muchachas que ocultaban sus rostros bajo capas raídas. Un impulso la llevó a la parroquia de San Miguel, donde la hermana Margaret dirigía una pequeña sala de costura para mujeres necesitadas. Isabela se presentó con timidez. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó, las manos entrelazadas con nerviosismo. La monja la miró, sorprendida, pero reconoció la sinceridad en sus ojos. Siempre hay algo que hacer aquí, señorita Marwood. Puede empezar por repartir mantas y pan. Así comenzó una rutina nueva. Cada mañana, Isabela acudía a la parroquia y se sumergía en el trabajo. Remendaba ropa, enseñaba a leer a niñas huérfanas, ayudaba a preparar sopas. Al principio, las demás mujeres la miraban con recelo. Después de todo, no era una de las suyas, pero con el tiempo, la calidez de Isabela y su dedicación desarmaron las suspicacias. No esperaba encontrar una dama entre nosotras,
comentó una viuda con media sonrisa. Pero sus manos no conocen el descanso, señorita. Tal vez porque mi corazón tampoco, respondió Isabela, con una honestidad que sorprendió a ambas. Poco a poco, la comunidad local empezó a respetarla. La señora Turner, que regentaba la tienda de telas, le guardaba retales para las madres solteras. El boticario le ofrecía medicinas a bajo costo para las enfermas. Isabela halló un propósito en ese trabajo silencioso, y aunque la herida de Alexander seguía abierta, la soledad fue cediendo ante la gratitud y el afecto de las mujeres a quienes ayudaba. Mientras tanto, Alexander se sentía cada vez más atrapado. En cada reunión social, el mismo desfile de sonrisas forzadas y preguntas interesadas. Incluso Edmund, el pequeño heredero, parecía más distante, como si la tristeza de su tío le hubiera contagiado la melancolía. Por las noches, Alexander abría la carta que Isabela le había dejado. La releía una y otra vez, preguntándose si tendría derecho a buscarla, si era capaz de desafiar a su familia y a la sociedad. El tiempo pasaba, y la distancia entre ambos parecía insalvable. Las cartas que Alexander escribía nunca eran enviadas, se quedaban en el fondo de un cajón, junto a recuerdos de otros tiempos. Isabela, por su parte, nunca mencionaba a Alexander ni a los Marwood en Bath, pero los ecos de su amor perdido la acompañaban en cada rincón de la casa de su tía. Una tarde, la hermana Margaret la encontró en la sacristía, sumida en pensamientos. «Ha hecho mucho bien aquí, Isabela», dijo la monja, posando una mano en su hombro, «pero no puede olvidar que también merece ser feliz». Isabela levantó la vista, sorprendida. «A veces pienso que la felicidad no es para mí, que la sociedad ya ha decidido mi destino». «La sociedad cambia, pero el corazón de una mujer es más fuerte de lo que cree», respondió la monja sonriendo. La vida en Bath continuó, y aunque Isabela seguía sintiendo el peso de la pérdida, encontró en el servicio a los demás una dignidad que la sociedad no podía arrebatarle. No era la duquesa de Ravenshire ni la hija perfecta, pero era respetada por quienes la conocían de verdad. En la distancia, Alexander se enfrentaba a una decisión imposible. El consejo de familia presionaba. Lady Arabella aguardaba una respuesta, y la campiña entera esperaba el anuncio de un compromiso. Pero en lo más profundo de su ser, Alexander sabía que ninguna de esas opciones podría devolverle la paz ni el amor que había perdido. El rumor había triunfado, la sociedad había dictado sentencia, y ambos se resignaban a la posibilidad de no volver a verse. Sin embargo, en los rincones menos esperados de Bath, Isabela descubría que el coraje y la compasión podían desafiar incluso los mandatos más férreos. Y aunque el recuerdo de Alexander la acompañaba como una sombra, una chispa de esperanza comenzaba a brillar en lo más hondo de su corazón. Porque el destino, impredecible y caprichoso, no había escrito aún la última palabra de su historia. Las campanas de Bath repicaban bajo un cielo pálido cuando Alexander Blackwood llegó a la ciudad. El deber político lo había arrastrado allí. Debates con magistrados, recepciones con parlamentarios, discursos para la nobleza local. Pero su ánimo era sombrío, su mente ocupada por un solo nombre: Isabela. Llevaba semanas sin verla, y aunque había intentado convencerse de que el deber era más fuerte que el deseo, la ausencia lo carcomía. En la gran sala del ayuntamiento, entre brindis y discursos, Lady Arabella Fitzroy intentaba captar su atención. Alexander respondía con cortesía, pero sus respuestas eran automáticas, distantes. El bullicio de la alta sociedad de Bath le resultaba insoportable. Por un impulso, escapó del salón tras la segunda copa de vino, buscando aire fresco y algo que le recordara que la vida era algo más que política y apariencias. Caminó sin rumbo por las calles adoquinadas, pasando por escaparates y puestos de flores. Al doblar una esquina, escuchó un murmullo de voces femeninas.
se detuvo, intrigado. Desde la puerta abierta de una pequeña parroquia, una docena de mujeres, algunas con niños, otras con canastas, reían y trabajaban bajo la supervisión de una figura que le resultó inconfundible. Isabela, con el cabello recogido de modo sencillo, repartía mantas y leía en voz alta a una niña sentada a su lado. Su risa era franca, su bondad evidente en cada gesto. Alexander se quedó inmóvil, el corazón golpeando con fuerza. Observó cómo consolaba a una madre cansada y enseñaba a una joven a escribir su nombre. No era la hija de un varón empobrecido, ni la pretendiente de un duque. Era la mujer más valiente y generosa que había conocido. Cuando Isabela lo vio, su expresión cambió de asombro a turbación. Se puso en pie, insegura. «Su excelencia», murmuró, cortando la lectura. Las mujeres se apartaron, algunas saludando con respeto, otras con desconfianza. Alexander se quitó el sombrero, avanzando hacia ella. «No quise interrumpir», dijo con voz suave. «Solo necesitaba verla». Isabela tragó saliva, temiendo el juicio en sus ojos. No esperaba que viniera aquí. Tampoco yo lo esperaba, admitió Alexander, y por primera vez en mucho tiempo sonrió de verdad. Pero parece que el destino no se cansa de sorprendernos. La hermana Margaret, al notar la tensión, se acercó y murmuró a Isabela: «Estaremos en la sacristía, querida». Con un gesto, dejó a la pareja a solas. El silencio entre ambos era denso, cargado de palabras no dichas. Alexander fue el primero en hablar. «He pasado semanas escuchando a todos decirme lo que debo hacer, que el deber, que la reputación, que el futuro de mi familia. Pero cuando te vi aquí...» Hizo una pausa, la voz temblando de emoción. «Entendí que mi vida sin ti es solo una sucesión de días vacíos». Isabela apartó la mirada, luchando contra el impulso de llorar. «No puedo permitir que te destruyas por mí. Todo el mundo dirá que solo busco tu dinero, tu título. Tu familia jamás lo aprobará». «¿Crees que me importa?», replicó Alexander dando un paso más. «He vivido demasiado tiempo para complacer a otros. Si no puedo estar contigo, todo lo demás carece de sentido. No me asusta el escándalo, ni la desaprobación. Me asusta perderte. Otra vez». Ella lo miró, el rostro bañado en una mezcla de miedo y anhelo. «Te haré daño. Ya lo hice una vez. La gente es cruel, Alexander. No quiero verte sufrir por mi causa». «El único sufrimiento verdadero sería perderte», dijo él con una ternura feroz. «He estado rodeado de pretendientes perfectas, de fiestas y de deberes, y ni una sola vez he sentido lo que siento al verte leerle a una niña huérfana. Eres la única verdad que conozco». Isabela tembló, el corazón desbordado. «¿Y si no soy suficiente? ¿Si no puedo darte lo que esperan de ti?». Alexander la tomó suavemente de la mano. «Lo único que espero es tu amor. El resto lo afrontaremos juntos. No hubo tiempo para más». Un rumor se extendió por Bath antes del anochecer. El duque de Ravenshire había sido visto con la señorita Marwood, y no en un salón ni en una fiesta, sino en la humilde parroquia de San Miguel, entre mujeres sencillas. El escándalo corrió como pólvora. La tía Ágata se desmayó al recibir la noticia. Lady Marwood, informada por un mensajero, alzó las manos al cielo en señal de desesperación. A la mañana siguiente, Alexander hizo lo impensable. En el desayuno de gala de los magistrados, rodeado por políticos y damas de alcurnia, se puso en pie y golpeó levemente la copa con su cuchillo. «Tengo el deber de hacer un anuncio», dijo con voz firme. «Mi intención es cortejar formalmente a la señorita Isabela Marwood, a quien considero la mujer más digna y admirable que he conocido. No me detendrán los rumores ni las presiones de nadie. Quien tenga algo en contra, que lo diga ahora». El silencio fue absoluto. Lady Arabella Fitzroy palideció. La tía Blackwood apretó los labios hasta volverlos blancos. Solo un par de magistrados se atrevieron a intercambiar miradas de asombro.
Isabela, que había sido avisada del escándalo por la hermana Margaret, llegó al evento temblando. El salón entero giró hacia ella cuando entró, la expectación y el juicio ardiendo en el aire. Alexander avanzó para recibirla, ignorando las miradas hostiles. «No tienes que hacer esto», susurró Isabela, la voz apenas audible. «Sí, tengo que hacerlo», respondió él con una convicción inquebrantable. «Te amo, Isabela, y no me importa lo que digan. Si rechazas mi mano, será por tu voluntad, no por la presión de nadie». Por un instante, Isabela se sintió paralizada por el miedo. Pensó en su familia, en el escándalo, en la vida que perdería y en la que podría ganar. Pero cuando Alexander le ofreció la mano, vio en sus ojos la promesa de una felicidad posible y el valor de desafiar al mundo. «Entonces», dijo ella, con voz temblorosa pero firme, «si estás dispuesto a enfrentarlo todo, yo también lo estaré». Un murmullo recorrió la sala. Algunos sonrieron, otros torcieron el gesto, pero la determinación de Alexander era inapelable. La familia Marwood, horrorizada, intentó interponerse. «Isabela, piensa en lo que haces», exclamó Lady Marwood. «Es una locura, te arruinarás». Isabela la miró con una serenidad nueva. «Madre, he pasado mi vida temiendo al juicio de los demás, pero hoy elijo ser fiel a mí misma». Alexander, aún sosteniendo su mano, la miró con orgullo. «Juntos, Isabela, pase lo que pase». Y mientras las voces de la sociedad se alzaban en protesta y asombro, la fuerza de voluntad de Alexander y la determinación de Isabela se impusieron, abriendo un nuevo camino en medio del escándalo. Nadie sabía aún qué dificultades aguardaban, ni cuán alto sería el precio del amor verdadero. Pero por primera vez, ambos caminaban hacia el futuro sin miedo, sabiendo que el siguiente capítulo de su historia estaba a punto de comenzar. El anuncio del compromiso entre Isabella Marwood y Alexander Blackwood, duque de Ravenshire, se esparció como un suspiro contenido entre la sociedad de Bath y la campiña de Ashcombe. Las reacciones oscilaron entre el asombro, el escepticismo y, en los corazones más generosos, una admiración cautelosa. Muchos se preguntaban cómo era posible que un escándalo tan reciente pudiera transformarse en una promesa de unión. Otros, menos cínicos, reconocían en la pareja una fuerza que trascendía las convenciones. La noticia llegó primero a la familia Marwood, donde Lady Marwood osciló entre el desconcierto y la resignación. Durante una cena silente, solo interrumpida por el tintineo de la vajilla, Isabela se armó de valor y habló. «Madre, padre, Alexander ha pedido mi mano y he aceptado. No ha sido una decisión ligera, pero es la única posible para mi felicidad». El barón Marwood la miró largo rato antes de asentir, su rostro más aliviado que contrariado. «Si el duque te respeta y te ama, hija, tendrás mi bendición». Lady Marwood, sin embargo, no se rindió tan fácilmente. ¿Y la sociedad? ¿Crees que olvidará tan pronto? ¿Qué será de tus hermanas, de nuestro nombre? Creo que, si afrontamos esto juntos, nada nos destruirá, respondió Isabela, y por primera vez su madre vio en ella una determinación que no podía quebrantar. En Ravenshire Hall, la reacción fue igual de intensa. Lady Blackwood se retiró a su alcoba durante días, negándose a asistir a las comidas. Edmund, el pequeño heredero, fue el primero en mostrar entusiasmo genuino, corriendo a abrazar a Isabela cuando ella visitó la mansión. «¿Serás mi tía de verdad?», preguntó con inocencia, arrancando una sonrisa a Alexander. «Siempre que tú lo desees», le respondió Isabela, arrodillándose a su altura. Con las familias informadas, comenzaron las negociaciones inevitables. Dotes, contratos, títulos y herencias. Los abogados iban y venían, redactando documentos y discutiendo cláusulas. Isabela, lejos de sentirse intimidada, participó activamente en las conversaciones. Alexander insistió en que todo fuera justo, sin humillaciones
ni exigencias desproporcionadas. No quiero que sientas que eres una mercancía, Isabela, le dijo una noche, mientras revisaban papeles junto al fuego. No lo siento, respondió ella, mirándolo con ternura. Sé que esto es necesario para protegernos, pero no quiero que olvides que te elegí a ti, no a tu título. En paralelo, la sociedad observaba con una mezcla de curiosidad y recelo. En los salones de Bath, las conversaciones giraban en torno al inminente enlace. Lady Arabella Fitzroy asistió a una recepción en silencio, aceptando la derrota con dignidad y hasta, según algunos, una pizca de alivio. Las damas más conservadoras murmuraban tras los abanicos, pero otras, especialmente aquellas que conocían la labor social de Isabela, reconocían en ella una integridad que no podía ser ignorada. La hermana Margaret, al enterarse de la noticia, organizó una pequeña reunión en la parroquia para celebrar la valentía de Isabela. Ha hecho más bien en unos meses que muchas de nosotras en años, dijo la monja, y las mujeres a las que Isabela había ayudado asintieron con emoción. El día de la boda llegó sin el boato esperado para un duque, pero con una solemnidad sincera. La ceremonia se celebró en la pequeña capilla de Ravenshire, adornada con flores silvestres y cintas sencillas. Alexander, vestido con sobriedad, esperaba junto al altar, los ojos fijos en la puerta. Isabela cruzó el umbral tomada del brazo de su padre, envuelta en un vestido de muselina blanca que ella misma había remendado. No llevaba joyas, salvo una pequeña medalla de su madre y un ramo de lavanda. Al verla, Alexander sintió que todo el peso de las semanas previas se disipaba. El sacerdote habló con voz cálida, y cuando llegó el momento de los votos, Alexander tomó la mano de Isabela con determinación. Prometo amarte, respetarte y defenderte, no por tu nombre ni por lo que la sociedad espera, sino por quien eres realmente, dijo, su voz firme y emocionada. Isabela respondió con la misma honestidad. Prometo caminar a tu lado, en la adversidad y en la dicha, y no dejar que el miedo o la duda aparten mi corazón del tuyo. Cuando se besaron, no hubo aplausos ni vítores, solo un silencio reverente y la sensación de que algo realmente importante acababa de ocurrir. La recepción fue íntima. La familia Marwood, los Blackwood, unos pocos amigos cercanos y las mujeres de la parroquia de Bath, a quienes Isabela había ayudado. Lady Marwood, al ver la felicidad de su hija, no pudo sino aceptar la nueva realidad. Lady Blackwood, aunque al principio distante, se acercó finalmente a Isabela y la abrazó con sinceridad. «Bienvenida a la familia, hija», susurró, «y que sepas que tienes más coraje del que muchos nobles sueñan tener». La vida de la pareja, lejos de ser un cuento de hadas, fue una construcción paciente de respeto y comprensión. Alexander aprendió a confiar en el criterio de Isabela, incluso cuando la sociedad se mostraba hostil. Isabela, por su parte, halló en él la libertad de ser ella misma, sin máscaras ni temor al juicio ajeno. Ambos, transformados por las pruebas superadas, encontraron en el otro la paz y la felicidad que el mundo les había negado. Juntos, no solo desafiaron las barreras de clase y reputación, sino que demostraron que el amor verdadero es capaz de sobrevivir a cualquier tempestad. Y aunque la sociedad nunca olvidó del todo el escándalo, aprendió, poco a poco, a respetar la fuerza de quienes se atreven a amar contra todo pronóstico.